¿Son ustedes de los que utilizan muchos emojis o emoticonos en sus comunicaciones? Vamos a aprender a hacerlo correctamente en Abra Palabra con Michel Suñé. Bienvenido, Michel. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Tú lo has dicho, cada vez proliferan más y se usan en más lugares, en más momentos, por más público. Vamos a intentar dar algunas pautas generales de qué son, de cómo utilizarlos y de cuándo procede y no procede. En realidad sirven para hacer las comunicaciones más expresivas, para darles un toque emocional y sobre todo pues consisten en añadir símbolos, tonos, matices, lo que decía antes, ¿no? Un contexto, una intención, una cercanía a los mensajes de texto. ¿Dónde suelen proliferar? En redes sociales, en WhatsApp, en Messenger, en Telegram, en los correos electrónicos cada vez más e incluso se están empezando a utilizar de manera habitual en acciones de publicidad y marketing digital. Ya, pues como todo el mundo los usa, están empezando a cobrar juego ahí también, igual que lo hacen en los juegos online. Hay una diferencia, ¿no? Yo he dicho emojis, emoticonos, ¿son dos cosas distintas? Sí, los emoticonos son anteriores y son los que están formados por signos alfabéticos o elementos del teclado. Por ejemplo, 2 puntos, guión medio y paréntesis de cierre. Es decir, una carita risueña en horizontal. Esos son los emoticonos. Y sin embargo, son más viejunos, digamos. Ahora se utilizan cada vez menos. Y los emojis o emojis, depende de cómo lo queramos pronunciar, son iconos gráficos digitales para entendernos dibujitos, ¿vale? El corazón, la carita sonriente, el símbolo de OK. Yo personalmente tengo curiosidad, ¿cuáles son los que más utilizas tú habitualmente? Yo utilizo la rumbera, que digo yo, la flamenca, la carita derritiéndose y una carita con ojeras así como un poco deprimida. Dice mucho de cada uno, ¿eh? Yo soy de utilizar, por ejemplo, el OK, el pulgarcito, el estamos de acuerdo. También me gusta mucho a sus órdenes, ¿no? Que es un mensaje de entendido, de saludo, de respeto, un poco como los militares. Así, me ve mejor. Como los militares. Y luego me gusta la carita invertida, la que está boca abajo, como un poco locura, ironía, un poco esas bromas, ¿no? En cualquier caso, nos remontamos a 1982, más o menos, cuando empezó a aparecer el primer emoticono. Se atribuye a Scott Feldman, que estaba en la Universidad de Pensilvania, en la CMU, era profesor, y entonces había unos tablones universitarios donde metían información y empezó a utilizar los 2 puntitos con la carita, con el guión y el paréntesis sonriente, o sea, de cierre sonriente, para diferenciar lo que era no serio, lo que era una broma o un comentario risueño. Es decir, tuvo una función de comunicación. Los emojis son posteriores, de 1999, se originan en Japón de la mano de Shigetaka Kurita, que espero que se pronuncie así, y si no, no os vais a enterar tampoco, salvo que tengamos algún espectador japonés. Ojo, que los hay. Sí, porque esto es internacionalísimo, claro. Antena Aragón. Este trabajaba en NT Docomo y creó el primer set de 176 dibujitos, emojis, de 12 por 12 píxeles para una plataforma de mensajería móvil. Y a partir de ahí, pues hasta hoy, que hay un montón y cada vez siguen creciendo. Bueno, vienes a darnos como unas pautas para el buen uso, ¿no? El manual deontológico del emoji. Luego cada uno haremos lo que queramos, pero por lo menos ya somos conscientes de lo que procede y lo que no procede en términos generales. Cada caso es distinto y ojo que el uso de los emojis o de los emoticonos, como el de cualquier elemento de comunicación, depende del estilo personal y depende del contexto. Por eso, porque depende del contexto, adecuación, moderación, prudencia. Si dudas, no lo pongas. O sea, si no tienes claro si sí o si no, desde de raíz, quítalo. Hay que tener cuidado, hay que ser equilibrados al usarlos, e insisto, y tenerlo muy en cuenta en función del contexto y de los interlocutores a los que te diriges. Pocos ayudan, muchos todo lo contrario, enfangan, restan seriedad y dan una sensación de informalidad poco oportuna. Hay que tener en cuenta que en función de las generaciones y de las culturas hay matices interpretativos que provocan auténticos problemas de comunicación y conflictos. Luego hablaremos de algunos ejemplos concretos y también hay que tener en cuenta que son más propios de conversaciones informales. Si estamos hablando en términos profesionales o con algo muy elevado o con tono académico, los emojis en general o los emoticonos no proceden. Riesgos que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, que no los malinterpreten, que
no entiendan el mensaje que yo le transmitía y que para mí estaba clarísimo. Por ejemplo, este emoji, que son las manos así como de rogativa, en función de la cultura puede significar agradecimiento o rezo. Y entonces, según quien lo perciba, el mensaje va a cambiar, ¿no? Yo lo uso de por favor ese. También, pero fíjate cómo es un tercer significado que no es el más habitual. Con lo cual, lo que yo también, lo que yo interpreto así, otro puede pensar que estás hablando en términos de pídele a Dios lo que sea, que lo digamos crudito, ¿no? Es verdad. No me lo pidas a mí, por favor, sino que se lo estás pidiendo al más alto. Y sin hablar del Real Zaragoza ni nada, eso. Bueno, ahí habría que poner varios consecutivos porque la cosa está crudita. También hay que tener en cuenta que se producen cambios de diseño en función de dónde se perciben. No es lo mismo un móvil iPhone que un Android, perdón, que un Apple, y entonces pueden quedar muy bonitos o muy llamativos en una plataforma y en la otra donde llegan no tanto. Y ojo, porque hay significados duales, hay connotaciones, doble sentido, que una mirada sucia o una mirada rápida lo puede interpretar mal. La berenjena o el melocotón, que tiene forma de glúteos, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque si dice vamos a tomar un melocotón, pues a lo mejor la interpretación no es lo que tú quieres, que es que vayan a recoger contigo melocotones en el campo de tu abuelo, sino que se trata de otra interpretación, que no sé, que a lo mejor a alguno le puede salir bien, esto nunca se sabe. Sí. Y también hay que tener en cuenta que las personas con problemas de accesibilidad, los discapacitados visuales, claro, no ven los emojis, los escuchan. Señora con vestido rojo de flores tocando las castañuelas, vale, pues si aparece un emoji, está bien, puede dar ese contexto, pero cuando ponemos muchos seguidos, esos textos se alargan y es más que aclarar la comunicación, una auténtica faena la que le hacemos a este tipo de personas, hay que tenerlo en cuenta. Sí, mira, yo antes se me ha olvidado mencionar que también uso mucho ese de la cara que está como sonriendo, pero con una gota aquí, como de que lo ha hecho, eso que es un poco como japonés también, de sí, influencia. Ahí es un poco como, uy, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, nos sujetamos con pinzas, no sé si ha salido bien o no, a ver qué pasa. Oye, Michel, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al usarlos? Uno de ellos es repetirlos innecesariamente, lo que decíamos, pues el simbolito de la empatía, que es la carita esta un poco sorprendida, con una especie de lagrimita, que es como conecto contigo, claro, si lo pones una vez, pues da ese mensaje, pero si lo pones 10 veces seguidas o 3 líneas consecutivas, la sensación es que este no empatiza con nadie más que con el teclado, ¿no? Que está dándole ahí hasta que se duerme. También hay que tener cuidado lo que decíamos antes del lenguaje alternativo. Oye, vámonos a berenjena, melocotón y la carita esta de sonrisa ladeada, que es un poco como flirteo, se interpreta así, claro, pues estás diciendo vámonos a lo que vamos, ¿no? Si lo que quieres es irte a tomar una pizza, pues una porción de pizza, que también la hay, es suficiente para dar ese mensaje. Entonces, cuidado, porque esos dobles sentidos, en según qué contextos, pueden generarnos muchos errores. Sobre todo cuando nos metemos en el ámbito de la cultura, el pulgarcito, que para todo el like, que está tan extendido, en Oriente Medio es un signo que expresa justamente lo contrario, vete a la M. Anda. Entonces, otra cosa es que se haya popularizado y gracias a la globalización ellos empiezan a entender que ese like no significa vete a la M, pero ojo que podemos topar con alguien muy cerrado y que piense que realmente lo estás mandando a espinochar, ¿no? La mano OK, que os decía que a mí me gusta mucho, en Brasil también es un gesto vulgar, poco elegante, con lo cual, cuidadito. La serpiente. Oye, pues vamos a ver serpientes. Ponemos ¿Qué planes más raros haces, Michel? Hombre, vamos pues a ver. En otras ferias del Pilar venían las exposiciones de reptiles y anda que no había gente allí, no era el único friki que estaba viendo estos animalejos, ¿no? Pero bueno, se puede interpretar en muchos contextos como rivalidad, como una persona tóxica, como una traición. Entonces, eso es la simbología. Lo que no queda claro en un emoji es cuando estamos hablando de lo descriptivo, la serpiente, o de las connotaciones y la simbología que se asocia. Y si el contexto de lo verbal que estamos incluyendo no lo aclara, eso queda a interpretación del receptor. También las palmas es un aplauso, pero en África es un gesto, es un mensaje de llamada, o sea, no es de ovación, de qué bien lo has hecho, ole, un poco como cuando hacemos con el niño al camarero, ¿no? A pedirle un finito. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que quedar claro a qué nos referimos. Y también por edad, los gustos y los usos cambian. Es muy evidente el uso de la calavera.
Pues para los chavales más jóvenes, para los adolescentes, me muero de risa, en tono de más distendido, humorístico. Sin embargo, lo ve una señora o un señor de 60 años y le da un yuyu total, ¿no? Porque lo interpreta como algo macabro, como una muerte literal o como algo fantasmagórico o aterrador. Y algo parecido ocurre con los corazones con brillo. Que los chavales jóvenes los usan pues en plan de esto es muy lindo, estoy emocionado, qué chévere, qué guay, que no sé qué, y a los mayores nos parece un poco cursi y excesivo, ¿no? Me siento mayor ahora, Mitchell. Pues bueno, pues tú misma. yo he dicho que era una cuestión de estilo personal, allá cada uno. Pero también tener en cuenta, por ejemplo, en una conversación profesional hay alguien que lanza muchos corazones o besitos, qué guay, qué estupendo, que no sé qué, y resulta que lo ve tu señor o tu señora o tu pareja o tu compadre y eso le puede resultar sospechoso. O la carita que lanza besos, un poco una despedida a besos, ¿no? Que a veces no es apropiado el del que lanza el corazón. Yo eso lo he pensado. Porque alguien, o sea, no significa que te tengan que estar revisando el móvil, pero puede ocurrir que lo recibes en una reunión o tienes que enseñar ese WhatsApp a un colaborador y esos mensajes, simplemente analizar el contexto, no solamente el momento del mensaje. Oye, esto va dirigido aquí, en esta situación, con esta finalidad, ¿procede o no procede? Y si procede, perfecto, y si no, pues... Esto de la edad, fíjate que yo leí hace tiempo ya que la gente mayor, o sea, más hacia el lado, en la cara con lágrimas de risa, que usaba la que está recta, y los más jóvenes la que está inclinada, que es igual pero inclinada. Sí. Pues yo desde ese día la inclinada, a tope. Claro, luego cuando mandes mensajes a la gente más mayor dirán, esta debe ser una chavalilla, no sé yo si fiarme y darle la seriedad que merece el tema, ¿no? Oye, Mitchell, ¿alguna vez has enviado uno que no querías mandar? O a veces también al escribir en algunos teléfonos ya se te pone, cuando escribes ciertas palabras, se te pone el emoji automáticamente. En realidad los carga el diablo, ¿no? A los emojis y a los correos, o sea, a los teléfonos móviles sobre todo. Y alguna vez me ha pasado, sobre todo lo que me suele pasar es que lanzo el mensaje a la persona equivocada, porque acabo de lanzar un mensaje, se me ha quedado ahí en la memoria, no sé qué tal, y entonces no me doy cuenta y le mando, afortunadamente la podemos eliminar mejor rápidamente. O sea, consejo, después de antes lo chequeáis y después de mandarlo también lo chequeáis inmediatamente. No vaya a ser que lo reciba y entonces, pues bueno, pues podamos generar problemas serios, ¿no? En realidad, la conclusión que podemos extraer, una de ellas, es que verdaderamente un emoji vale más que 1000 palabras, pero cuando lo entiende bien todo el mundo. Entonces, si no es así, valdrá mucho menos que 1000 palabras, será como 1000 confusiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? También, tú lo has apuntado con mucho olfato, que no solo reflejan la comunicación, cómo somos y lo que contamos, sino también, en cierto modo, nuestra edad, ¿no? Ese uso de las calaveras o no calaveras refleja una edad, sea cierta o no, porque hemos visto que aquí hay personas que utilizan emojis juveniles para aparentar un mensaje distinto a la realidad, pero bueno, cuestión de estilo personal. Y bueno, en resumen, es una cuestión que hay que tener cuidado porque lo mismo que nos pueden hacer reír, llorar o aclarar, pues generan confusión, y esas confusiones a veces por pequeñas cosas se hacen auténticos conflictos interpersonales muy difíciles de interpretar, ¿no? Un mensaje que se entiende en positivo o en negativo, con ironía o sin ironía, en función de que se perciben bien los dibujitos que lo acompañan, pues eso se queda emocionalmente esa espina. Y si no se aclara el conflicto, sobre eso se va necrosando y podemos tener un conflicto realmente serio. Yo no me había hecho nunca tantas preguntas como cuando vienes aquí, porque hace poco también hablando de la comunicación en el trabajo, pues ahora ya cada vez que escribo un email a pensar, ahora ya voy a tener que pararme incluso antes de mandar mi flamenca. Todo. Bueno, la flamenca, si tienes mucha confianza en ella, igual le puedes dar alas, ¿no? Pero sí que es verdad, a ver, ahora esto nos sorprende, pasa en cualquier proceso de desarrollo de habilidades humanas, también de comunicación. La primera etapa es la ignorancia. Oye, como yo no sé nada, soy más feliz que una perdiz. Pues hago todo y luego apechugo las consecuencias o no me entero de ellas. El segundo nivel es el conocimiento, que te implica esto que dices, oye, yo me preocupo, que esto no es gratuito, que tengo que pensar tal. Y ya el tercer nivel, que es la rebomba, que es hacia el que todo vamos, es el automatismo. Cuando eso ya lo haces tantas veces que automatizas, que hay que chequear
el correo, que te tienes que plantear si la serpiente la pones o no, si la carita tiene que ser sonriente con una lágrima o sin la lágrima, o simplemente si en vez de un emoji tenemos que poner una palabrita de despedida, eso ya lo vas automatizando las tantas veces que te sale solo, y ahí la comunicación mundial ha mejorado exponencialmente desde lo que nosotros podemos cambiar el mundo, nuestro entorno y nuestro día a día, y de eso se trata. Bueno, pues para ti, aplausos, manitas de gracias y caritas sonrientes siempre, Michel. Y pulgarcito a los que nos veis desde YouTube para que conste en acta que estáis encantados con Ahora Palabra y con Antena Aragón. Muchas gracias, Michel Suñén. Hasta pronto.